Lo más común que pasó en la cuarentena, que la gente se volcó a la huerta. O sea, casi como terapia quizás. Exacto. Y también están con el tema del compost, porque he tenido varias consultas sobre las lombrices californianas. Así que bueno, nosotros nos hemos quedado sin semilla, lo que es de huerta, que nunca me había pasado, digamos, la gente se volcó masivamente a la compra de semilla, que está bueno, como estaban en la casa con tiempo de sobra, y dijeron, bueno, vamos a experimentar, algunos ya sabían, otro por los chicos, digamos, también es una buena tarea para entretenerlos, que vean la evolución, que lo tengan que cuidar, entonces, digamos, eso lleva también a tener un poco de orden y de cubrir horas en la casa. Y hacer una rutina quizás con algo que es muy saludable también. Exacto, así es. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas que está dentro de la permacultura, que queríamos que hablemos de la permacultura, que uno es el compost y otro el tema de lo que es la huerta orgánica. Porque bueno, la permacultura, los tres pilares son uno que es el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el otro el cuidado de las personas y la repartición justa. O sea, esos son los tres pilares de la permacultura. Entonces, bueno, nosotros vamos a tocar la parte de compost. Para empezar, antes que nada voy a decir algo que siempre es muy común, sobre todo en las señoras mayores, que utilizan la hierba directamente en la maceta. Es algo que está mal, muy mal, porque van a ver cuando demos los pasos que se produce para llegar al compost, se producen distintos fenómenos donde se eleva la temperatura y un montón de procesos donde eso le hace mal a la planta directamente. Por eso siempre hay que incorporar el compost una vez que ya está hecho a la maceta. De esa forma vamos a fertilizar. Ahora, no digamos querer hacer el compost En la directamente maceta. en la planta. Exacto, porque vamos a traer problemas. Entonces, bueno. De hecho, a ver y corregime si me equivoco, yerba tampoco es grandes cantidades, o sea, es una cuestión muy poquito que va de yerba dentro del Lo que compost, es para ¿no? la compostera, siempre es cuidado todo, porque por ejemplo, si vamos a utilizar mucho cítrico, vamos a hacer un compost muy ácido. Entonces, la cebolla, tenemos que tener siempre un equilibrio. Si vamos a utilizar ceniza, tratar de que no sea ceniza de abajo de la parrilla, por la grasa o las sales que podemos traer de la parrilla. Algo como para, antes de arrancar con el paso a paso, ¿qué es, por ejemplo, lo que yo no voy a poder poner Bueno, dentro del compost? O sea, papel, si el papel está escrito, no podría O ir. sea, todo lo que es con tinta no se podría. Y todo lo que, por ejemplo, si tenemos una ensalada ya preparada, que tiene vinagre, que tiene aceite, tampoco. Siempre tenemos que utilizar todo lo que vamos descartando que no tenga ningún proceso en lo posible. Si lo cortamos o lo trituramos, siempre que lo hagamos de menor tamaño, también vamos a acelerar el tiempo. Obviamente que hay un factor muy importante que es la temperatura, que bueno, eso depende del periodo del año que estemos. Eso también va a acelerar o va a atrasar el proceso de descomposición. Y bueno, son para ir teniendo en cuenta y el cuidado de lo que uno va a ir incorporando al compost. Porque todo lo que incorporemos se va a ir procesando y si es algo nocivo va a quedar y cuando lo utilicemos en la planta va a ser malo. Si es para una planta ornamental, a lo sumo puede pasar que se nos muera o que tenga algún malestar o algún periodo que pierda hoja o algún proceso nocivo para la planta. Pero si es para la huerta, es malo porque lo vamos a consumir. Entonces siempre hay que tener en cuenta lo que vamos a utilizar y para qué vamos a utilizar el compost. Una vez que tenemos en claro eso, podemos ir elaborando o seccionar o dividir, si es para la quinta, si es para planta. ¿Y dónde se elabora el compost? ¿Lo tiro directamente en la tierra o cómo es? No, hay dos procesos, o sea, se puede tirar directamente en la tierra, que ese proceso es fijo, digamos, y el otro proceso es móvil, que es lo que tenemos acá, que en este caso están en tres estructuras, nosotros podemos utilizar 3, 4, 5, un montón, según el proceso y la cantidad, exacto, como módulos, y según la cantidad de compost que vayamos teniendo. Por ejemplo, así, de 3 módulos. Por ejemplo, esto es para una familia tipo en la casa, puede llegar a andar en la cantidad de materia orgánica que va a ir desechando. El café también se puede incorporar, la hierba, digamos, eso se puede incorporar tranquilamente. Lo que siempre tenemos que tener cuidado de no incorporar es tanto carne o por ahí, como explicaba antes, si vamos a incorporar las heces de los animales, también se va a descomponer, pero por ahí es malo. Si bien produce un proceso donde prácticamente se higieniza, tenemos que tener cuidado con lo que incorporamos.
Pero los restos de comida que vayamos utilizando de verdura podemos ir incorporando tranquilamente, el café, la hierba, el té, siempre y cuando el té también rompamos el saquito, y lo que va desechable, si es papel, también podemos utilizarlo, que no esté escrito o con aceite o con algún residuo nocivo. Como te nombraba, tenemos las fijas y las móviles. Las fijas van a ser directamente en el suelo. Nosotros podemos ubicar un sector en el patio donde no lo utilicemos tanto, que no sea, y sobre todo que no esté tan cerca de algún lugar, porque puede, en periodos de más humedad o de lluvia, puede generar algún olor, digamos. Entonces tenemos que tener esa precaución. Y bueno, la fija generalmente uno lo puede ir incorporando a la materia orgánica, y a la vez está bueno también hacerle capas. O sea, hicimos una capa de materia orgánica que sacamos de la cocina y le hacemos una capa de pasto, lo mejor. Entonces eso también va a mermar bastante el aroma y va a acelerar el proceso de abajo. Lo bueno es que haciéndolo en el piso nosotros no vamos a tener en cuenta las etapas. Por eso esta se llama móvil, no solamente porque la podemos mover, digamos, que no sería el significado de la palabra. Móvil sería porque nosotros vamos de un compartimiento, lo vamos a ir pasando a medida que la materia pasa distintos procesos, lo vamos a ir pasando, por eso es móvil. Y vamos a tener que tener en cuenta también, lo bueno de las móviles es que nosotros también tenemos, vamos a sacar una parte que es líquida. Esa parte líquida también la podemos utilizar para fertilizar. Obviamente que siempre se rebaja 10:1 la proporción. Una parte de lo que viene del líquido parte por 10. Con 10 de agua. Exacto. Y eso sería como un abono líquido. Y eso es un abono líquido. Inclusive se utiliza como humus líquido. Estas cajas lo que tienen es agujereado el fondo, claro, ¿no? Esta es la tapa, digamos que simplemente es para contener y que no tengamos tampoco tantos insectos. Esto es, las perforaciones que tiene es porque la materia que nosotros vamos poniendo necesita cierta humedad, que se la vamos a ir generando, o también la humedad va con el material que nosotros pongamos. Por ejemplo, si ponemos hierba, que ya está más húmeda, si está muy húmedo podemos poner ceniza, un poco de pasto seco. Siempre tenemos que tener un control, no tiene que estar ni demasiado húmedo, y esto lo que ayuda es eso, porque de igual va a ir drenando, entonces vamos a tener una humedad más controlada. Nosotros los residuos los vamos a poner siempre en el primer módulo. Exacto, todos los residuos van al primer módulo. Ya que estamos en el primer módulo podemos nombrar las primeras etapas. La primera etapa se llama mesofilia. Son 4 etapas para el compost. En esa etapa el compost lo que produce una temperatura que va a llegar hasta alrededor de los 45 grados. En esta etapa va a consumir por medio de bacterias y todo el carbono y el nitrógeno que tengamos en lo que nosotros incorporemos. Obviamente que ahí va el cuidado de lo que vayamos poniendo para la acidez, o sea que después vamos a estar recién en la cuarta etapa con el pH de la compostera. Entonces, bueno, en esta etapa la vamos a dejar acá arriba netamente. La segunda etapa, que es la termofilia, también la vamos a dejar acá porque en ese proceso es en el que yo te nombraba que se higieniza, porque inclusive mata hasta la Escherichia coli, mata bacterias malas, porque llega hasta 60 grados. O sea, en esta etapa ya se eleva bastante la temperatura. ¿Cuándo sabemos que pasó de una etapa a la otra? Mira, eso te vas a ir dando cuenta recién en la tercera etapa, que se llama de enfriamiento. ¿Por qué? Porque va a descender otra vez alrededor de 40 grados y recién ahí va a empezar a aparecer hongos. Cuando nosotros vemos la aparición de hongos, estamos en la tercera etapa. En esa etapa, recién, nosotros podemos pasarla al segundo compartimiento, donde ahí sí vamos a tener las lombrices californianas. ¿Por qué? Porque, como nombré, si nosotros tenemos las lombrices en la primera etapa, mientras nosotros sigamos agregando, vamos a seguir teniendo etapas que se van a ir calentando y enfriando. El problema es cuando toma esas temperaturas me va a matar las lombrices. Entonces, por eso tenemos que pasar recién en esa tercera etapa para la última etapa, que es maduración. O sea, en la de enfriamiento, cuando nosotros vemos la aparición de hongos, que son visibles, recién ahí vamos a bajar. La lombriz va a empezar a formar el ácido úsmico, que va a ir formando el humus. Entonces, este humus nosotros ya va a llevar varios meses a temperatura ambiente.
donde se va a ir formando. ¿Cómo nos damos cuenta que está formado? Es sencillo. Nosotros vamos a agarrar con la mano, porque eso ya no va a tener olor, que sí va a tener en las primeras etapas. Entonces se va a desmenuzar, no vamos a tener un olor fuerte ni desagradable, y vamos a ver que es algo bien liviano, bastante oscuro. Entonces en esa etapa recién estamos para incorporar. Cabe aclarar que lleva varios meses, porque hay algunos que son muy ansiosos. Entonces, es un trabajo como para empezarlo. Exacto. Pero... Lo bueno es, por eso digo que nosotros, si tenemos más, podemos, porque nosotros vamos a llenar en el primer compartimiento lo mejor hasta arriba, y al segundo vamos a pasar la mitad. Porque esto se va descomponiendo, se va achicando. ¿Cómo pasamos? O sea, nosotros agarramos un poco y sacamos del primero para pasar al segundo. Nosotros podemos pasar o directamente, que tenemos los dos, cambiamos directamente el segundo, ponemos la tapa y usamos el segundo abajo. Claro, digamos. Y el primero volvemos a echar toda la... Exacto, y en el primero volvemos a hacer el proceso hasta que llegamos a una rueda donde después vamos a ir sacando el humus, bajamos el segundo, en ese volvemos a utilizar. Y en el último, que lo quiero mostrar, vamos a ir desarmándolo, porque esto viene todos módulos que vos lo podés poner en cualquiera y lo apilás al revés, entonces pasamos al revés. Y en el último, para que se vea, viene cerrado. O sea, en este va a caer todo el líquido. Claro. Ese líquido, que va a ser bastante oscuro, un color verdoso tirando a negro, eso es lo que nosotros lo podemos utilizar como fertilizante rebajándolo, para no tener el desperdicio. ¿Nos conviene tener a lo mejor 2 hileras de composteras? Se puede tener 2 hileras, se puede tener una móvil y una fija, porque también podemos acelerar en procesos móviles, se puede apilar. Mira, caseras se hacen con los tachos de 20 litros, se agujerean y se van apilando los tachos, y podés tener más de una capa. Por eso digo que esto siempre es al uso del hogar, de la cantidad de materia, la cantidad de personas, porque vamos a ir teniendo, a lo mejor, si una familia grande, vamos a tener obviamente mayor cantidad, o sea, hay gente que a lo mejor es vegetariana, va a tener mucho más desperdicio en verde que otra familia. Entonces uno puede ir haciendo 2 composteras, una fija, una móvil. En esta época donde tenemos quizás ya no tanto corte de pasto, pero sí, por ejemplo, muchas caídas de hojas, que está la poda, ¿esto se puede incorporar? Muy buena la pregunta, y aparte quiero aclarar que a mí me molesta mucho la gente que me dice, mirá la mugre que hizo esta planta. No es mugre, mugre es una bolsita de nylon o lo que tiremos que no es orgánico. Las hojas tienen que hacer el proceso. La única forma que la hoja sintetice todos los carbonos y todas las cosas nocivas que capturó es incorporándola al suelo. Una de las formas es la compostera. Por eso las composteras fijas, digamos, directamente en el suelo, está buena para utilizar todo el pasto que cortemos, las podas que hagamos y la parte de las hojas en otoño, digamos, invierno. Entonces eso lo podemos incorporar. Nosotros lo quemamos y liberamos todo el dióxido de carbono nuevamente. Entonces eso es lo malo. Aparte, muchísimas plantas aportan muchísimo nitrógeno con la hoja, por eso, digamos, la planta hace ese proceso porque se autofertiliza. Digamos, las hojas caen, por más que a veces la lleve el viento, pero la que llevó de acá la movió allá y la de allá me la movió acá, si estuviéramos en un bosque. Por eso en un bosque tenemos una compostera constantemente en actividad, de microorganismos, de hongos, y que uno va y corre las hojas y ramitas y va a ver que hay una tierra gorda llena de lombrices. Es una compostera natural que está constantemente en actividad, y eso es lo que va generando que las plantas tengan notablemente y todo el tiempo su fertilizante orgánico, digamos. Entonces, eso es lo bueno cuando lo que tenemos que tratar es imitar eso. Siempre hay que imitar, observar y ir imitando. Entonces, eso sería una compostera a gran escala en un bosque. Para poderlo realizar en casa, ¿podemos bajarnos algún tutorial también de internet donde tengamos el paso a paso? Vienen un montón de tutoriales y uno se pone a investigar. Hoy tenemos la tecnología que está al alcance de la mano porque tenemos los televisores, las computadoras, los celulares, los iPods, cualquier cosa para meterse y sacar. El tema está en la búsqueda y la inquietud de cada uno, que vaya mirando. Yo siempre digo que lo mejor que hay cuando uno tiene intenciones de hacer algo es investigar, estudiar, porque lo va a hacer bien y va a perder menos tiempo, porque cuando hicimos las cosas mal, después decimos, o queremos tirar todo, y bueno, lo bueno de esto es que perdure, digamos,
que sea una actividad que surgió con el COVID-19 y que, digamos, tengamos la quinta y la compostera, porque no parece, pero uno tendría que observar en la casa si antes cuántas bolsas de basura sacaba y haciendo el reciclaje en casa cuánta menos tira. Y eso está buenísimo porque aparte uno lo vuelve a utilizar.